Así que hoy inauguramos unas entrevistas, te cuento, Sole. No sé si vas a ver arriba tuyo no va a hacer nada, pero arriba tuyo en la pantalla sí. Un logo. Así que sos la que está inaugurando esta sección. Yo la inauguraste igual extraoficialmente hace unos meses, pero bueno. Sobre esto sé. Sobre algo sé. Algo. Nunca se sabe todo, pero bueno. Sí, sobre esto sé. Así que bueno, hoy vamos a charlar un poco. Lo que nos trae acá es el bullying. El disparador de esta charla es la noticia que sucedió hace ya una semana de un joven en Estados Unidos que lamentablemente luego de un intento de suicidio no se murió directamente cuando él decidió quitarse la vida, sino que luego de estar un par de días internado lamentablemente falleció. Así que es un tema serio, es un tema, digamos, que preocupa el tema, digamos, es un tema que debería preocuparnos. Sí. Sí, de hecho, desde el momento en que se le pone un nombre y después se hizo una ley al respecto, es porque es un tema preocupante, porque pasa mucho. Si bien pasó siempre, los niveles de violencia ahora han cambiado y son altísimos. Y me parece que el hecho de que existe una ley como un marco de referencia y como una forma de controlarlo y de hacer algo con estos chicos que sufren, ¿no? Dentro del ámbito escolar, porque el término es el acoso escolar. El término entra para el acoso escolar, es decir, claro. Que estamos hablando de una edad joven. Claro. Por supuesto que después el hostigamiento o el acoso puede darse en muchos ámbitos, pero en el bullying se habla del acoso escolar. Ok, así que pues, si hablamos de algo, como bien decías, es acoso, podríamos tener otros términos, sí. Pero bullying es sí. para hechos sucedidos dentro de un ámbito escolar. Es interesante cuando estamos hablando con una psicóloga a la vista de una profesional y más allá de todo el conocimiento teórico, tenés un conocimiento también práctico desde las experiencias de tus pacientes, claro. Digamos. ¿Cuán frecuente es? Primero, antes de charlar, vos me contabas que no trabajabas con niños, no. Más o menos a partir de que ya lo habíamos charlado en la charla anterior. Sí. Más o menos a partir de qué edad? Más o menos a partir de los 14. 14 años. Yo atiendo adolescentes. Okay. Adolescentes, que es una edad que también atraviesa. Que se da mucho. Muchos vienen a consultar porque empiezan a pasarle cosas en la escuela que a veces no pueden dar cuenta de que es bullying, ¿no? Como que se empiezan a sentir mal o son víctimas de burlas o los dejan de lado, no los integran al grupo. Entonces, cuando vienen en la consulta, nosotros los psicólogos empezamos a ponerle nombre. Eso que te está pasando, está bien que te sientas así. Como claro. Que es re importante darle valor a esas emociones, porque a veces ellos piensan como, bueno, ¿seré yo que estoy exagerando? Sí, ni hablar. O será que es un problema mío, porque las víctimas de acoso, lo primero que sienten es culpa, como que bueno, por algo me lo están haciendo. Sí. Entonces, bueno, lo primero que se hace es eso, darle lugar a la situación, al dolor, a la angustia, y después muchas veces se trabaja con la familia. Porque bueno, son chicos que empiezan a tener un montón de problemas, depresión, bajan el rendimiento académico, se empiezan a aislar, pueden surgir un montón de cosas después, ¿no? Hay una frase que yo le he mencionado un par de veces en el stream y que a mí me quedó muy grabada, que es: lo que no tiene nombre no existe. Claro. Eso por ahí está relacionado, o sea, es un gran paso, por lo menos un primer paso, sí. Darle nombre a eso que nos pasa, que sentimos. Sí, es como que, claro, como lo que vos dijiste, como que a partir de que se le empieza a dar nombre a algo, se le da existencia. Después los medios de comunicación se encargan de poner en agenda los temas, sí. Como visibilizar un caso de un chico que se suicida a raíz del bullying, que habría que ver también. ¿Qué le pasaba a ese chico? Un montón de cosas para ver. Claro. Pero el disparador de la noticia sirvió, porque ahora, bueno, se está hablando de eso, surgen varias veces en el año casos. Sí, además justo coincide con que ahora arrancamos las clases acá en este lado del mundo, sí. Se arrancan las clases ahora en unos días, así que bueno, sirvió sí. como disparador. Yo les voy contando a todo el resto que si quieren dejando preguntas, incluso experiencias, contar lo que si se tengan ganas, los vamos a ir tratando de leer, obviamente que siempre priorizando la charla, pero tratando siempre de también leerlos. Así que si quieren dejar preguntas o lo que quieran, más que invitados e invitadas. Así que, y como me contás de que llegan también niños, también llegan adultos que de repente tienen un hijo, me imagino el hijo, pero bueno, puede suceder con otro tipo de relación de
cómo tratar lo que le pasa a su hijo y que al fin y al cabo, quieras o no, te termina influyendo a vos como padre. Sí, eso pasa mucho porque los padres sufren un montón cuando ven al hijo que no quiere ir a la escuela o que no se relaciona con el grupo de pares, que no lo invitan a los cumpleaños o que lo dejan afuera de las previas. Bueno, hay casos que vienen a la casa golpeados, ya son más graves, ¿no? Pero hay mucho bullying emocional y verbal, aparte del físico, ¿no? Sí. Y después está el ciberbullying, hay muchos casos de eso, bueno, que les abren otras cuentas de Instagram, o antes era más con Facebook, o bueno, les dicen cosas, los acosan a través de las redes. Claro. Y a los hijos, sí, a los hijos les cuesta mucho hablar con los padres de estas cosas, pero después los padres, bueno, por ahí vienen a consultar sobre cómo hacer, cómo actuar. También me ha pasado de recibir en consulta a padres de chicos que son los que generan el bullying, que eso también es difícil de aceptar. Mi hijo está haciéndole bullying a un compañero, me llamaron de la escuela, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tal cual. Está bueno que consulten, pero algunos no lo hacen, no lo aceptan, ¿no? Como un problema. Sí. Y bueno, eso es doloroso también, aceptar que tu hijo... ¿Y hasta qué punto uno tiene, porque digamos uno es el padre y al fin y al cabo es el ejemplo? Sí. ¿Cómo digamos, qué grado de responsabilidad tiene ese padre para con el hijo que hace bullying? Y yo creo que el padre se tiene que hacer bastante responsable, porque de algún lado sale todo eso. No digo que sea el único responsable, pero como padre tiene mucho para hacer. De hecho, es muy importante en este tema visibilizar la violencia, el maltrato, lo verbal, la forma de tratar al otro, el respeto, el respeto por los derechos del otro, ¿no? Eso se enseña en la casa. Sí. En la escuela también, por supuesto, pero me parece que cuando un padre se hace cargo de la responsabilidad, bueno, es un montón. Sí, ni hablar. Porque hay que darle dimensión, hay que darle importancia a lo que ese hijo está haciendo con otro. Y hay que sancionarlo también. Hay que sancionarlo. Si vos como padre no haces nada al respecto, mirás un costado... Poner límites. Sí. Ya ahí no estás ayudando a tu hijo que se haga cargo de lo que hizo si vos no le das la dimensión. Claro. Así que, como padre, nosotros por ahí vemos diferentes reacciones para los que sufren bullying. Sí. Este niño, bueno, decidió quitarse la vida, es un disparador que sale para ese lado, pero bueno, puede tener cada persona, puede disparar para diferentes lados. La violencia muchas veces es una respuesta, puede ser una respuesta quizás un poco más contenida, como puede ser un día sacar, no sé, de cansarse y revolear una piña, o como puede ser algo mucho más extremo, como llevar un arma a la escuela, que conocemos casos mucho más extremos. ¿La violencia hasta qué punto es una inhibidor o una pausa por este bullying, digamos? Sí, bueno, justo vos me mostrabas un video antes de que empezáramos a hablar de un chico que se defiende pegándole al agresor. Sí, o sea, yo por supuesto, desde mi lugar pienso que la violencia no es una buena respuesta. Sí que la violencia genera violencia muchas veces, pero lo que en general vemos es todo lo contrario, es que la persona, a raíz del maltrato continuado, sostenido, porque el bullying es sostenido, eso es lo que es algo constante. Es intencional, perjudicial y sostenido, y se prolonga en el tiempo. Entonces, eso hace que la persona quede muy aplastada, muy pasiva, como que no empieza a no reaccionar. Se empieza a aislar, se empieza a encerrar, no quiere ir al colegio, quiere evitar la violencia. En general no va. Hay casos que sí, por supuesto, pero en general no es que va armado al colegio para que le dejen de pegar. En general se queda en un rincón, evita el maltrato, no sabe qué hacer, porque aparte en general se hace en grupo el bullying. Se hace en grupo contra uno. En general hay un líder o un par que genera y el resto que sigue. Eso también está bueno poder visualizarlo y pensarlo. Como que hay un montón de cómplices en el bullying, ¿no? De el que se ríe, el que no dice nada, el que deja pasar, el que no lo denuncia, que no defiende al que le están haciendo bullying, también es cómplice. Es cómplice. O sea que está bueno pensar eso. Hay distintos niveles de violencia, distintas maneras y distintas formas de plantarse frente a esa situación. Si vos ves que a tu compañero todos los días le dicen cosas, le roban los útiles, no sé, porque hay miles de maneras. Sí, hay miles de maneras de... no sé, le rompen la ropa, le roban cosas, lo maltratan de distintas maneras. Si vos no haces nada, y bueno, también estás abonando a la situación. A la situación. Y avalándola. Y avalándola.
Lo cuento para todos los que van llegando, estamos charlando con una psicóloga, porque mira, llega gente, ¿quién es la damisela que te acompaña? La damisela, qué divino. Ahí Mauro, gracias por los bits, Mauro dice, mi hijo es súper bueno y dócil. Dócil, qué palabra. ¿Cómo puedo darle herramientas a él para que se defienda o se fortalezca su personalidad? Sí, está buena la pregunta. Sí, el tema, hay que ver esto de ser bueno y dócil. Me parece que ser dócil implica por ahí permitir que el otro te haga cualquier cosa. Claro. En principio eso, que no se puede permitir que te hagan sufrir, enseñar hasta qué punto se pueden defender los derechos, poder hablar cuando algo no te gusta, poder poner un límite. Sí, creo que también el hecho de por ahí pertenecer y no quedar excluido por miedo a decir, che, todos nos reímos, me sumo a reírme y no... Sí. Y bueno, si se ríen de mí, pero por lo menos no quedo fuera del grupo. Sí. Porque quizá uno visualiza el bullying de todo un grupo para con un chico que van, lo molestan y después se junta ese grupo. Pero muchas veces el grupo es el bullying puede ser interno en un grupo. Siempre hay. En general, digo, ¿no? Dentro del grupo que hace bullying, siempre hay algunos ahí dentro de ese grupo que están aguantando un montón de cosas de esa persona, en general el líder más negativo que lo ejerce sobre ellos. Pero bueno, no se dice nada por temor. Claro. Entonces, el acto de valentía es ese, ¿no? De poder salir de ese grupo y decir esto que hacen no me gusta, yo voy a defender. No todos lo pueden hacer. Pero con respecto a lo que decía de cómo se le enseña a un hijo, es siempre fortalecer lo que tiene de bueno, enseñar que somos todos distintos, que eso es re importante, ¿no? Sí. Que la diversidad es lo más rico y que no hay nadie que sea mejor que nadie. ¿Y qué punto? Claramente cada uno tiene sus criterios ya desde el lado del padre, pero ¿cuál sería el punto en el cual decidir que el hijo cambie de entorno? Cambiarlo de colegio, dejarlo de mandar a algún deporte. Sí. Hay algún, digamos, vuelvo a decir, seguramente hayan diferentes criterios, depende de cada uno, pero ¿cuál deberían ser los signos los cuales esto no tiene, digamos, ya no tiene que seguir frecuentando, no hay algún consejo que le pueda dar para seguir viviendo esto? Sí, eso es difícil, ¿viste? Porque está buena la pregunta. Porque muchas veces como padre, ¿cuándo es el momento de sacarlo de la escuela? Porque no es fácil sacar a tu hijo de la escuela. No. Porque bueno, vos pensaste esa institución, en general, bueno, lo venís pensando como un lugar bueno para tu hijo. En general miran mucho el nivel académico. Pero bueno, si vos ves que tu hijo está mal, no quiere ir al colegio, está deprimido, baja el rendimiento, baja de peso, empieza con conductas de aislamiento y además lo manifiesta, no quiere más al colegio y bueno, yo diría que es una decisión a tomar. ¿Y cuántos son los casos? Porque también existe el padre que no sepa, que realmente no sepa y no tenga ningún indicio de parte del hijo de que sufre bullying. Sí, o siempre, si sos atento, hay alguna cuestión que te tiene que inquietar. O por ahí puede llegar al punto, no te digo extremo, como estos padres que tuvieron la pérdida de su hijo, pero que no, y de repente lleguen y no sepan absolutamente nada de lo que le estaba pasando a su hijo. Sí, cuando llegan los chicos a decidir esto es porque no hubo ningún adulto que pudo leer ahí nada, por eso, viste, yo te decía que hay que ver qué pasó. Sí, pero siempre algún signo dan. Sí, en realidad siempre el bullying se ve a través de los síntomas y los signos del chico víctima. Sí. En general se detecta en la escuela, en general. Y ahí es importante que los docentes, los directivos, el preceptor es re importante porque está mucho con los adolescentes en el patio, que empiecen a ver y a poner límites ahí. Claro. Y después, si tu hijo no puede hablarte, está hablando de diferentes maneras. Si no te lo puede venir a decir, te está hablando. Entonces, si vos como padre estás atento, empezás a darte cuenta, tenés que preguntar. Sí. En la escuela, si se trabaja bien, te llaman a los padres. Claro. Y es re importante el trabajo que hacen con la persona que ejerce el bullying. Que muchas veces me parece a mí que falta trabajar. Eso es lo que por ahí falla. Sí. El trabajo para con él que practica bullying. Porque pensemos que en todas las escuelas sucede, no sé si a vos te habrá pasado en tu escuela, que se van muchos chicos de un salón, por ejemplo, quejándose de que fueron víctimas de bullying. Y la persona que ejercía el bullying sigue estando. Claro. Entonces, ¿por qué se van siempre las víctimas de bullying, no? Y porque falla un poco ahí el trabajo, me parece, en cuanto al acosador, ¿no? E incluso si una pieza, digamos, acá el que recibe bullying, se ve, es muy probable que sea otra la víctima en la que se redirige. Sí. Okay. Suele suceder, como que después recae en otro o en otra. O sea que no es tan puntual en el que recibe, sino que es justo, podríamos decir, el que le tocó vivirlo. Claro, sí, como que
por ahí no quiero empezar a hablar de diagnósticos ni nada, porque sí. no voy a eso, pero cuando una persona ejerce bullying sobre otra, hay que ver qué está pasando con ese chico, porque en general si es violento, viene de una historia de violencia, o fue víctima de violencia, o está naturalizando la violencia por otras cosas que le pasan en la casa. Okay. Y está bueno trabajar sobre ese aspecto, no solo sobre la víctima. Claro, sino sobre el victimario vendría a ser en este claro. caso. A mí al principio del bullying lo que me pasaba era que no quería dejar de ir con la esperanza de agradarles en algún momento. Después ya sí, no quería ir a la escuela ni a ningún lado, es decir, como que quería, digamos, pertenecer. Sí, claro, porque a lo mejor es como, bueno, ya va a pasar, ya lo van a dejar de hacer, o por ahí. Por eso yo decía que genera culpa, porque es como, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué estoy haciendo mal que no me aceptan o que no me quieren? Entonces... Claro, bueno, es como que te ponen en un lugar de que vos sos al fin y al cabo responsable. Y lo viven como con mucha presión. Es cada vez que van al colegio es, bueno, a ver qué me dicen hoy, qué me hacen hoy zafé, hoy faltó tal, entonces no me dijo nada. Y la verdad que es muy difícil transitar la escuela o en la adolescencia, el secundario o en el primario también, ¿no? De esa manera, porque son marcas que son para siempre. Son para siempre. Sí. Por ahí uno escucha a los pacientes adultos que te cuentan las cosas que le pasaron en la escuela. Sí. Y siempre pienso, ¿no? Qué cosa que lo relatan como si hubiese sido ayer. Sí. Y los que hacían también tienen a sus cosas de vivencia de la escuela que se los acuerdan todavía. Sí, ahora con todo esto de ponerle un nombre y visibilizarlo, creo que todos nos tenemos que hacer cargo, ¿no? De cuántas veces quizás hicimos bullying o fuimos cómplices al estar pasivos, ¿no? Por omisión, digamos, por no hacer nada. Y sí, surge mucho que uno escucha decir, bueno, yo me acuerdo de tal persona, o tienen ganas de contactarse. Por ejemplo, me acuerdo de esta chica que nos reíamos de ella en los recreos y me dan ganas de hablarle y decirle, a ver cómo está, pedirle perdón. ¿Hay posibilidad de reparar tantos años después? Sí, yo creo que, no sé si se repara del todo, pero bueno, si de repente se acercan y le piden disculpas, por ahí algo bueno puede surgir, ¿no? Sí. Creo yo que hacerse cargo está bueno y siempre puede surgir algo bueno, positivo. Que se repare del todo, no, porque ya pasó, pero puede ser algo lindo para esa persona, ¿no? Que le digan, mirá, la verdad estuvimos mal, no tenías nada que ver. Sí. Eso, ¿no? Claro. Y perdón por haberte hecho sentir mal, ¿no? Pero bueno, la verdad que llega a niveles preocupantes. Cuando hay agresiones físicas y... Bueno, este chico que decidió suicidarse, pero hay muchos que intentan suicidarse de maneras indirectas o empiezan con consumo, un montón de cosas ligadas a la depresión. Que no, por ahí en el registro médico no queda como, digamos, un intento de suicidio, pero... Claro. Hay... Pasan otras cosas. Claro. Yo necesito una psicóloga, pero mi mamá no me entiende. A mí me molestaban en la escuela. Por ahí también puede hablar en la escuela, para que desde la escuela llamen a la madre. Puede pasar que más de pares Siempre se puede hacer algo, siempre hay que tratar de buscar con quién hablar. Y por ahí, si la mamá no la está escuchando, que busque a otra persona, a otro adulto. Pero sí, es re importante no minimizar y no subestimar lo que a una persona le pasa cuando la está pasando mal, ¿no? No naturalizarlo también. No naturalizarlo. No está bien que vos en la escuela te insulten, te digan cosas, se rían de vos, te peguen, te molesten, no te dejen estar tranquilo. ¿Y existe el bullying que es iniciado ya incluso por adultos? Ya vamos a hablar un poquito más de la influencia de los adultos para con los que hacen bullying, pero charlando esto con mi familia, algunos de mi familia, mi tía, reconoció también que habían personas dentro del ámbito escolar que participaban del bullying. Esa profesora que señala al chico que es vago, o a ese chico que se sienta adelante para prestar más atención en la clase, como que puede arrancar incluso el bullying desde personas que nosotros se supone que son mediadoras, como un profesor o un directivo. Es que a veces no ayudan ese tipo de comentarios. A mí me parece que hay que tener mucha atención en cosas finitas, en cosas de discriminación, de pequeños comentarios, ¿no? De términos descalificativos, gestos descalificativos, como empezar a marcar a alguien como el traga, el gordo, la gorda, el vago. Después esto de por ahí, ay bueno, él siempre se burla de todos, qué gracioso, como medio como destacándolo como un valor,
al que siempre jode a todos, digamos, y no está bueno. Entonces, bueno, me parece que hay que tener mucha atención en las cosas chiquitas, sí, que son los gérmenes de lo que después puede suceder en la violencia. Puede terminar en violencia. Y es cierto que los profesores, los preceptores, los directivos muchas veces, al mirar para un costado o al hacer algún comentario, están avalando. No están defendiendo a la persona que es víctima. Que es víctima. ¿No? Y que me parece que es lo principal. Y después, como te decía, empezar a hablar con el que ejerce el bullying. O con el grupo. Claro. Que está acosando. Digamos, tratar no tanto obviamente a la víctima, las pero nunca perder de vista, claro, el que lo ejerce. Las dos cosas. Y bueno, a veces se hacen en las escuelas trabajos en grupo y se intenta como, bueno, que se lleven bien, que se quieran, claro, pero también está bueno particularizar la situación. Sí. Porque no todo es grupal, a veces es con una persona. Sí. Y eso falla a veces, me parece. Okay. Yo hice bullying y me siento muy mal hoy, y de grande siendo padre entiendo que me faltaba contención y comunicación en mi casa. Dice Mauro. Sí. Es verdad eso. Cuando te falta contención en tu casa o cuando no te enseñan a hablar de lo que te pasa, por ahí en la escuela descargas cosas que no están buenas sobre otros. O por ahí son chicos que hay mucha violencia entre los padres o como que viven acostumbrándose a los malos tratos. Sí. Entonces para ellos insultar al otro es como nada. Sí, como algo cotidiano. Natural, claro. Entonces después van a la escuela y se agarran por ahí de la fragilidad de alguien o alguna debilidad o alguna vulnerabilidad y le pegan a esa persona, ¿no? Siempre encuentran algún rasgo. Y hay un consejo que siempre se escucha, creo que muy habitualmente, que es no te muestres que te afectó. Eso puede ser como una especie, no sé si de estrategia, pero el mostrarse que quizás te dicen algo y a vos eso no te afecta, sí. Y llega un momento que ya no funciona, claro. porque cuando es mucho el acoso y cuando ya se va de las manos, me parece que no está bueno. Tenés que pedir ayuda. Podrás hacerlo en algún momento, se burlan y bueno, hago de cuenta que no me afectó, lo dejo pasar y soy indiferente. Lo que pasa es que ya en estos casos los chicos les hacen muchas cosas que no se pueden permitir. No frenan el acoso porque hizo de cuenta que no le pasó nada. Incluso al contrario. Cuando lo agarran de punto, hay casos reconocidos, ¿viste? Que los agarran de punto y están todos los días. Incluso hasta planean cosas para hacer, ¿no? Porque es intencional. Qué difícil es salir de esos lugares, sí. La verdad es que salir, bueno, como hablábamos, ya llega un punto en donde los padres por ahí deciden cambiar de colegio o sacarlo de algún deporte. Sí, y muchas veces mejoran mucho después de ese cambio, como que empiezan a aparecer chicos distintos, ¿no? Se sienten mucho mejor y se le pasan todos los síntomas depresivos. Y estamos hablando por ahí del ámbito escolar, pero entiendo que el ámbito escolar abarca un abanico muy grande de edades. También el tratamiento, la forma de tratar tanto al que hace bullying como el que recibe es diferente a los 8 que a los 12, que a los 16. Y seguro, aparte, bueno, la persona misma va cambiando la forma de transmitirlo. El trabajo terapéutico es muy distinto en la niñez que en la adolescencia. Por eso yo te decía que no hago niños, porque la psicóloga está especializada en niños, trabaja mucho con el juego, con el dibujo. Claro. Es diferente, no se usa tanto la palabra. Con el adolescente o el adulto hablas. Entonces es diferente el abordaje que se hace. Sí. Seguimos bajando para ver si yo vi violencia y pasa y ahora escucho algo malo y yo me pongo mal. Ok, como que por ahí un poco de esto que me hablabas vos de que por ahí llega adulto y te quedaron marcadas cosas. Sí, te sensibiliza el tema. Sí. Entonces por ahí, claro, cuando fue víctima de violencia, cualquier cosa le despierta como la alarma, ¿no? Sí. Y está bien. Porque ya la pasó mal y no quiere que le vuelva a pasar. Y uno después como adulto, ya incluso quitando los padres, sino también como me puede pasar a mí como hermano mayor, como primo, como tío, bueno, cada uno con su rol, pero que tiene un niño en su entorno más cercano, qué cosas deberíamos evitar y qué cosas por ahí deberíamos priorizar para que, más que nada, ya te hablo desde el lado del chico, para que no ejerza. Ya no hablamos tanto de la víctima, sino de querer ser un buen ejemplo. Sí. Bueno, esto que te decía de no ser descalificativo con el otro, de pensar que somos todos iguales,
que no hay nada mejor ni peor en las personas, nadie es superior a nadie. Sí. Tratar de no hablar mucho del tema de la imagen, como no marcar esas cosas en cuanto a lo físico, claro. ¿No? Y tener mucho cuidado en cómo le hablamos al otro, qué le decimos y pensar que siempre esa persona puede sentirse afectada. Y en todo caso pedir disculpas también. Pedir disculpas. Si vos ves que esa persona se sintió mal, es lo más importante, es arrepentirse, pedirle disculpas y no volverlo a hacer. Y no volverlo a hacer lo mismo. Pero para eso tenés que tener un registro del otro, que es lo que a veces falla. O sea, darte cuenta, mirar a esa persona y ver cómo se está sintiendo. Empatía. Claro, exactamente. Empatía. Sí. Y eso se enseña de chiquito. Okay. Entonces sí, vos podés ser un ejemplo con tus hermanos, pero sean mayores o menores. Siempre lo que estamos haciendo puede ser un ejemplo para el otro, bueno o malo, ¿no? Sí. Vos me hablabas recién del agresor y que por ahí falla un poco en cómo vemos y cómo al fin y al cabo se trata al que ejerce el bullying. Yo te pregunto si un chico que creció en un ámbito violento, que quizás recién hablábamos también de cuando una madre por ahí no tiene respuestas y buscamos la contención desde la escuela, que quizás sea la que se comunique con los padres. Y al revés, en donde los padres por ahí son los que no le dan importancia y desde la escuela quizás tratan de comunicarse con los padres del agresor y no hay ningún tipo de respuestas. Mi pregunta va más, ¿existen los casos perdidos en niños? ¿Existen quizás ya está como, digamos, va a ser así y lamentablemente ya es así? Yo trato de no pensar eso, pero la realidad es que a veces es difícil. Okay. Porque cuando uno ve que hay un chico que está desarrollando características con rasgos así como de esto, no registrar, de no tener empatía, de tener actitudes feas con nosotros, ¿no? Como que no se da cuenta que eso está mal y que encima en la casa nadie hace nada. Yo trato de no pensar que son casos perdidos porque nadie es un caso perdido, pero bueno, sí que a veces es difícil. De hecho, a la escuela muchas veces se le complica porque no saben qué hacer. Y son chicos que son muy problemáticos, entonces a veces van boyando de escuela en escuela o porque la familia no escucha, entonces bueno, lo saco de la escuela, de la escuela, nada, re contenta que se fue, pero el problema se sigue trasladando, ¿no? Y después de adultos suelen tener conductas violentas, agresiones. Que el agresor vaya a una psicóloga, por ejemplo, puede ser un comienzo de... Sí, me parece que cuando hay una demanda de tratamiento siempre es bueno, porque hay un registro de que, no puedo seguir así. En general por ahí son personas que, me mandaron, vine porque mi mujer me dijo, vine porque mi hijo... Pero bueno, si está ahí, ya es bueno. Ya es bueno. Sí. Y estar con una persona, quizás esto puede ser genérico, pero también centrándonos en esto, que no está ahí porque quiere, sino porque lo mandaron. ¿Es difícil desde tu lado profesional? ¿Tenés que encarar desde otro lado, utilizar otras herramientas para llegar al fin y al cabo a penetrar con el tratamiento? Sí, en general cuando no hay demanda de tratamiento dejan. Okay. Por ahí pueden llegar a decir la primera consulta me mandaron o vine porque me dijo el médico, pero después si el paciente empieza a sentir, tengo que hablar, me hizo bien y quiero seguir yendo, ya hay demanda. Pero a veces dejan. Cuando empiezan a sentir, esto no es para mí, yo no tengo que cambiar nada, no me va a servir, ¿qué voy a ir a hablar con la psicóloga? Dejan. Nosotros como profesionales no podemos insistir en que alguien se quede ahí. No pueden tener ningún tipo de insistencia. No. De hecho, cuando vienen adolescentes que los mandan los papás, y yo siempre les digo, si él no quiere o ella no quiere seguir viniendo, no tiene ningún sentido. Porque ¿qué vas a sostener? Si no hay demanda, no se puede. ¿Cómo actuarías vos desde el lado familiar si notás que un nene de tu familia sufre bullying en el colegio y no te puede contar? Es decir, vos lo percibís, ¿cómo actuás vos desde el lado familiar? Me imagino como madre, como padre. Sí. ¿Cuáles son, digamos, tu accionar? Si no te puede contar y vos lo notás. Y vos lo notás. Bueno, en principio yo me acercaría a preguntarle qué le pasa, iría a la escuela a hablar. Si mira, no lo veo bien o no la veo bien, algo está pasando y no me lo quiere decir. Porque a veces también, sufren tanto que no pueden ni hablar. Entonces lo muestran. Sí.
Pero bueno, ya empezaría a hablar en la escuela. El trabajo en conjunto entre la escuela y los padres en estos casos es fundamental. Sí, porque o sea, lo primero que para mí yo haría es eso, ir a la escuela, porque es el lugar de donde surge la situación. Ya si vos ves que en la escuela no se hace nada, que tu hijo o tu hija sigue sufriendo, que la persona lo sigue acosando, y yo por ahí sí decidiría cambiarlo, no cambiarla. Y cuando por ahí no sucede en una escuela, sino que sucede por ahí en otros lugares, como por ahí puede ser un deporte o incluso algo más incontrolable, que no es un lugar en el cual vos pagas una cuota o lo mandás, sino como puede ser en la calle o en el barrio, o cuando sale a la noche y recibe ese tipo de acosos. ¿Hay algún otro accionar que se puede hacer desde el lado de los adultos? Sí, se pueden hacer denuncias también. Okay. Sí. Sí, siempre hay algo para hacer. Siempre hay algo. Sí. Eso es lo importante, saber que siempre hay algo para hacer. Sí. En general, lo que no hay que hacer es quedarse con los brazos cruzados. Quedarse con los brazos cruzados. O no escuchar, ¿no? Sí. Hablarte un poquito sobre el tratamiento que para vos se le da. Ya sé que tu área por ahí es la psicología y no tanto la... Pero bueno, tiene que ver con la comunicación, al fin y al cabo. Porque durante mucho tiempo hubo como este debate de cuando suceden casos como lo de este chico, no se hable para que no... Para que quizás, para no inspirar, entre comillas, entonces mantenerlo. Lo mejor siempre es hablarlo. Hablar, por ejemplo, un compañerito tuyo le pasa o tiene algún caso así de extremo, como padre, hablarlo con el hijo, ser claro con lo que pasó. Sí, yo creo que siempre es mejor. Siempre es mejor. Visibilizarlo, hablarlo. No sé bien esto que dicen, como que las estadísticas aumentan de las cosas a través de los medios de comunicación, muestran las noticias. No lo sé, no puedo decirlo porque no lo sé, pero sí me da la sensación de que no hablar o esconder las cosas hace que el problema empeore. Sí. Me parece que la bola de nieve se va haciendo peor. Se va agrandando. Porque cuando vos le pones nombre a la cosa que está sucediendo y lo dialogás con alguien, ya estás haciendo algo al respecto. Es como un acto hablar. Es como, claro. Denunciar lo que me está pasando, que no me gusta y que no quiero que le pase a otros, es un acto. Es un acto, pero debería ser un acto que empuje a hacer otros actos o sirve como acto único. Y no, como acto único no. Okay. Claro, tiene que ir de la mano un montón de cosas que se tienen que ir generando, porque también pasa que hay chicos que hablan y nadie los escucha y eso suele ser peor incluso. Sí, es verdad eso. Cuando simplemente lo dije y nadie hizo nada, no alcanza. Bueno, te voy a leer el texto que te dije que se viralizó. Bueno, muchos lo compartieron. Ahora, como te digo, este caso también vino de la mano que aquí en Argentina y en varios países limítrofes se arrancan las clases. Y dice, el cambio comienza en casa, es el título del texto, que dice: el lunes empiezan las clases. El domingo, antes que tu hijo se duerma, tómate 5 minutos y explicarle que no tiene nada de malo ir con las mismas zapatillas, que no está mal llevar una mochila usada, explicarle que lo que sí está mal es burlarse de sus compañeros, que está mal dejar de lado, explicarle que todos somos iguales, enseñarle a compartir su merienda, si ve que alguien no lleva, decirle que no todos tienen el mismo nivel de aprendizaje, y quizás a algún niño o niña le cueste más, que eso no sea motivo de burla. Explicarle que una mochila con luces carga los mismos sueños que una mochila cualquiera, sentate y hacerle entender que a la escuela uno va a aprender. Que lo de afuera es solo ropa, que lo que importa son los valores y lo que uno lleva por dentro. Ese es el texto que anduvo compartiéndose. Es interesante algo que me hizo pensar este texto, que es que al fin y al cabo, bueno, creo que esto da para una charla quizá un poco más amplia en lo que tiene que ver con qué traemos cuando nacemos, porque es necesario al niño enseñarle estas cuestiones, o cuando hay que enseñarle estas cosas es porque tiene otras cosas mal aprendidas, digamos. No, yo creo que siempre está bueno enseñarle las cosas buenas y decirle, porque esas cosas que parecen tan obvias, cuando las leías pensaba eso. Sí. Algo que parece tan obvio, pero hay que decirlo. Sí. Sí, porque, o sea, el nene ya lo predispones distinto al encuentro con el otro. O sea, me parece que las cosas más chiquitas los nenes tienen que escucharlas. Y después, como adulto, fijarte que ellos te están viendo como claro, hacer ejemplo. Puedes decir algo el domingo, pero después llegan a la tarde a la escuela y te ven. Si te ven que te estás riendo de tu compañero de trabajo, que estás criticando, que te estás burlando del auto que tenía no sé quién. El nene absorbe todo eso y después va y se ríe del compañero por ahí. Claro. O sea que el ejemplo está en los actos. En mi caso, la última novia que tuvo problemas alimenticios y la familia le decía cosas sobre su cuerpo. Hasta que un día me cansé y me enojé y no sé de dónde saqué paciencia y les expliqué lo que ella sentía con ese maltrato.
y entendieron y nunca más tocaron ese tema. Muchas veces por ahí se ejerce un acoso sin ser conscientes de eso. Sí, por eso estábamos hablando de la naturalización. No, uno no puede saber eso, el efecto que una palabra puede tener en el otro. Una gastada, una broma, una burla, puede llevar a la persona después a tomar una decisión autoagresiva. La felicito, licenciada, por ser clara y placentero escucharla. Bueno, muchas gracias. Dicen por ahí. Gracias a todos. La verdad que esto, miren, sin ella no era posible, sin ustedes del otro lado tampoco era posible. Así que la verdad que muchísimas gracias. Gracias por inaugurar esta sección también. Vas a volver. Un honor. Sí, voy a volver. Vamos a hablar de otros temas. Sí, sería interesante saber qué temas les gustaría hablar, porque es muy amplia la psicología. Sí. Abarca un montón de temas. Pero bueno, hoy nos pareció oportuno hablar de esto. Así que gracias de nuevo, Sole. En serio, muchísimas gracias. A vos, gracias a todos y ya volvemos.